Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos una vez más a una nueva clase, en este caso la número 3 de nuestro curso de análisis técnico para los mercados Forex. El día de hoy, chicos, vamos a estar, profundizando un poco más en el concepto de las tendencias. Vamos a hablar sobre estructuras de mercado y cómo aprovechar algo que se llaman los break of structure para poder confirmar o no la dirección de los mercados. Como siempre, antes de empezar, siempre tienen aquí a un ladito nuestras redes sociales. Muy importante que nos sigas ahí por dos razones. La primera, vamos a compartir muchísimo contenido de mucho valor que te puede ser de mucha utilidad. Y la segunda, nos vas a ayudar a crecer y poder llevarle este mensaje cada vez a muchas más personas. Además de eso, nuevamente, señores, invitarlos a que se suscriban. Tienen un botoncito en la parte de abajo para que puedan estar pendientes cuando publiquemos la próxima clase o cuando subamos contenido nuevo a nuestro canal de YouTube. Y además de todo eso, quiero invitarte nuevamente, como ya les he estado comentando a través del grupo de Telegram, a nuestras mentorías y nuestro programa de el canal de señales de inversión, en el que vas a tener todo este tipo de información, todo este tipo de educación semana a semana en clases en vivo, online, y analizar el mercado en tiempo real para que podamos ir colocando en práctica todo este tipo de conocimiento y puedas ir aprovechando un poco más ese tipo de cosas. Tienes toda la información en nuestra página web, tienes el link en la parte de abajo en la descripción de este video. Bueno, una vez hecho nuestros anuncios parroquiales, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a profundizar un poco más en lo que son las tendencias, vamos a hablar de formas de identificar esa tendencia y cómo podemos tomarla de forma bastante generalizada. Voy a compartirles la pantalla para que entremos en materia. Muy bien, voy a utilizar como siempre TradingView porque TradingView me ofrece la posibilidad de poder dibujar con total tranquilidad y me permite también poderles mostrar un poco lo que queremos llegar a revisar. A ver, en el mercado tenemos dos tipos de tendencia. También existen mercados sin tendencia. Ya los vamos a revisar, ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Pero digamos que las dos tendencias principales, las dos tendencias que suelen repetirse, suelen ser estas. Una tendencia al alza, una tendencia que quiere decir que el precio, ojo con la palabrita, siempre, tiende a moverse hacia arriba, y una tendencia a la baja que viceversa quiere decir que el precio tiende a moverse hacia abajo. Ahora, una vez dicho eso, cuando tenemos una tendencia al alza, vamos a tomar una serie de decisiones, de operaciones, y cuando tenemos una serie a la baja, vamos a tomar una serie de decisiones, una serie de acciones en favor siempre de la tendencia. Nunca, bajo ninguna lógica, bajo ningún tipo de estrategia, es sano, es inteligente, es estadísticamente correcto tomar operaciones en contra de la tendencia. ¿Por qué? Porque recuerden que el trading es un ejercicio de probabilidades estadísticas. Y como probabilidades estadísticas quiere decir en la práctica que estamos intentando aprovechar las probabilidades de que el precio tome la dirección que nosotros estamos creyendo que va a tomar. Como esto no ha sucedido, nosotros estamos creyendo que se va a ir hacia esa zona, hacia esa dirección. Nosotros tenemos una probabilidad en contra y una probabilidad a favor. ¿Cuál pesa más? Va a depender de la dirección de la tendencia, la zona en la que tomemos nuestra entrada, el precio en el que tomemos la entrada, dónde se encuentra eso con respecto a cierto tipo de indicadores, etcétera. Entonces, en una tendencia, yo esto ya lo he explicado en la clase anterior, pero quiero repetirlo porque quiero que eso quede muy claro. En una tendencia al alza, nuestro interés es comprar. ¿Y dónde nos interesa comprar? En el punto más barato posible para que desde esa zona el precio tenga todo el espacio para continuar subiendo. ¿Eso qué significa? Claro, después de que el dibujo ya está hecho, uno dice, hombre, pues comprar en este punto, comprar en este punto, comprar en este punto y comprar en este punto. Qué fácil se ve, ¿cierto? Pero no, esto luego cuando vamos a los gráficos no funciona así tan bonito, tan espectacularmente predecible. Ojalá, pero no. ¿Por qué? Porque el gráfico básicamente no se mueve como estas líneas, no es así tan recto, no es que vaya para arriba y para abajo de esta manera. Entonces, en esa lógica, quiero que entiendan primero la teoría. En una estructura alcista, lo que nos interesa es comprar pretendiendo que el precio se vaya al alza. ¿Listo? Y viceversa, en una tendencia bajista,
Nos interesa vender, pero ¿dónde nos interesa vender? En el precio más alto posible dentro de ese movimiento bajista. Es decir, en estos puntos de aquí, en estos puntos de aquí, en estos puntos de aquí. Ahora, al principio, cuando estamos empezando, podemos encontrarnos, siempre nos lo vamos a encontrar, pero digamos que al principio no sabemos qué hacer con él, nos podemos encontrar con mercados que están así. Mercados que no están ni para arriba ni para abajo, sino que están lateralizados, es decir, mercados que en vez de moverse hacia arriba o hacia abajo, lo que hacen es moverse hacia el lado, es decir, se quedan ahí pegados y se meten. Esto tiene muchos nombres, por favor no se obsesionen con los tecnicismos, un rango, una lateralización de mercado, una acumulación, puede darle muchos nombres porque va a depender de muchas cosas, pero en la práctica lo que quiero que se lleven en esta clase específicamente es que tenemos tendencias bajistas, tendencias alcistas y mercados laterales o mercados que no tienen tendencia, literalmente. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, este tipo de opciones, este tipo de oportunidades, lo que vamos a aprender es a identificar cómo confirmamos esas entradas. Es decir, en una tendencia bajista, dónde y de qué manera voy a tomar esos precios de entrada lo más arriba posibles para que tenga espacio de caída luego el precio. Entonces, una vez explicada ese pedazo de la teoría, vamos al segundo pedazo de la teoría. Y ese segundo pedazo de la teoría dice lo siguiente. En una tendencia alcista, lo que suele suceder es que tengamos bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos. Esto, repito, lo expliqué en la clase anterior, pero quiero que quede muy claro antes de entrar en lo que sigue. Nuevamente, en la tendencia bajista, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. En ese sentido, entonces, tenemos estructura alcista cuando tenemos precios que se mueven en ese sentido. Altos cada vez más altos, bajos cada vez más bajos, etcétera, etcétera, cada uno de ellos. Una vez tenemos eso claro, muy aterrizado, vamos a ver lo siguiente. El precio, nuestra dirección principal, nuestra tendencia principal, la vamos a encontrar en marco diario y en marco de 4 horas. Es decir, esta estructura alcista o bajista para poder definir si tenemos una tendencia al alza o una tendencia a la baja, la vamos a encontrar en el mercado en marcos de tiempo de 4 horas y del marco diario. Si usted baja a marcos de tiempo de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, va a encontrar otro tipo de tendencias, otro tipo de estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre va a ser más sólido, probabilísticamente hablando, el movimiento en los marcos diarios, en los marcos de 4 horas, por una sencilla razón estadística. Dentro de los marcos diarios usted tiene mucha más información que dentro de los marcos de 1 minuto. Digamos que es como colocar una lupa dentro del marco diario cuando usted entra a revisar el marco de 1 minuto, pero la estructura grande, la estructura general es el marco de 1 día o de 4 horas. Entonces, una vez usted ha establecido la dirección, por ejemplo, marco diario, marco de 4 horas, usted dice, tengo una tendencia, imaginémonos, alcista. Ahora lo que nos queda es una vez identificada la tendencia, es cuál va a ser mi punto de entrada. Y para eso vamos a tener que encontrar la estructura del mercado. Estructura del mercado vamos a encontrarla en 4 horas y en 1 hora. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir ahora al gráfico real y vamos a intentar revisar eso en la práctica. Si yo estoy en 4 horas, en este caso, yo tengo un mercado que se está comportando de esta manera. Voy a mover mi cámara de aquí. Vamos a poner esto para acá. Vamos a ir al libra dólar y vamos a ver lo siguiente. En el marco diario, por ejemplo, con la teoría que acabamos de ver, nuestra estructura en este gráfico es que es alcista, es bajista. Tenemos un movimiento bajista. ¿Por qué? Tenemos nuevamente desde acá arriba, bajo, más bajo que los anteriores, que estos que están aquí, alto, más bajo que los anteriores que están más arriba. Luego tenemos una corrección en el precio, un alto que es más bajo que el anterior, luego un movimiento bajista y me crea un bajo que es más bajo que el anterior. ¿Listo? Tenemos una tendencia bajista. Perfecto. Vamos a intentar vender. Pero ¿dónde vamos a intentar vender? Ahí es donde viene la pregunta del millón, porque eso no se puede saber nunca a ciencia cierta. Tenemos indicios, formas de calcularlo, pero no podemos saberlo nunca exactamente dónde va a pasar nada. No lo devuelvo más porque no quiero hacerles esto demasiado eterno. No hay un espacio exacto hasta donde me pueda devolver, va a depender mucho de la estructura. A partir de este punto, entonces, usted puede esperar que este movimiento, como tiene movimientos bajistas en estas zonas, puede tener eventuales retrocesos. No sabemos ese retroceso, si va a venir hasta acá arriba, si va a venir hasta aquí,
si va a venir hasta aquí. Es decir, no sabemos el precio dónde va a empezar otra vez el movimiento bajista. No sabemos si va a venir hasta acá arriba y ahí va a empezar a caer o va a venir hasta la mitad y va a empezar a caer. Nadie lo puede saber. Para eso hay otra serie de elementos que vamos a ver en la próxima clase donde vamos a hablar sobre Fibonacci, pero por ahora quiero que te quedes con el tema de la tendencia del mercado y la estructura del mercado. Entonces, nuevamente, punto alto, tenemos un bajo, punto alto en esta zona de aquí, el precio aquí se lateraliza, otra vez un punto bajo, una corrección, otro punto bajo, una corrección, pero no sabemos si el precio se va a quedar ahí. Puede ser que a partir de ahí arranque otro movimiento bajista y nos dé otro bajo más bajo. ¿Listo? ¿Qué vamos a empezar entonces a identificar? Algo que se llama break of structure o rompimiento de estructura. Vamos a suponer, voy a intentar devolver esto un poco. Vamos aquí. Vamos a suponer que yo estoy en este punto. Vamos a devolver un poco el gráfico. Mi punto más bajo en este movimiento es este de aquí. Este es mi punto más bajo en este sentido. ¿Qué necesito yo para poder tomar una entrada en venta? Necesito poder tener un punto más bajo que el anterior, es decir, que el precio genere este movimiento y en una corrección en el precio, que va a ser mi punto más alto dentro de ese movimiento bajista, poder tomar una entrada en venta. Pero para poder que eso suceda, todavía necesito que pase todo esto que está aquí, es decir, que el precio caiga hasta una zona más baja de mi bajo anterior, que es este de aquí. Cuando esto pase, este punto de aquí se le llama el punto de break of structure, es el punto en el que el precio rompe la estructura a la baja para confirmar que tengo una tendencia bajista. ¿Por qué tenemos que esperar a que pase todo eso? Porque nadie nos dice que eso va a pasar. Nosotros ya lo sabemos porque hemos visto el gráfico cuando ya pasó, pero cuando estamos realmente en el mercado en tiempo real, no tenemos esa información. Entonces, esto puede pasar que el gráfico aquí se vaya para arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Que no continuó con la estructura principal. Y eso es totalmente factible y posible. Nadie nos garantiza que no vaya a ser así. Entonces, ¿qué esperamos? Que el precio tenga su movimiento. Y aquí, miren que el precio viene a estas zonas. Y ojo con lo que les voy a decir. Con las velas cerradas por debajo de esa zona, ahora podemos hablar que hubo un break of structure. Es decir, esta estructura del marco diario ya fue rota, por lo cual nos quiere decir que ya hubo confirmación bajista de nuestro movimiento. Una vez visto ese pedazo, entonces arrancamos y seguimos. Y miren que aquí hay una situación que hay que tener en cuenta. El precio no nos da una corrección tan profunda como para tomar una entrada por acá. Entonces tenemos que buscar la corrección aquí adentro. ¿Cómo vamos a buscar la corrección ahí adentro? En marco de 4 horas o en marco de 1 hora. Pero una vez ya se ha dado el marco diario en el que ya tenemos un rompimiento de estructura y ya nos ha dado la confirmación principal, que es el marco diario. Ojo con ese dato y con esa situación, porque sin ese punto claro no podemos ir al resto de situaciones. Cuando venimos al marco de 4 horas, miren que ese break of structure del diario son muchas velas en el marco de 4 horas. Y si usted viene a esta zona, si usted hubiera marcado esto y lo espera en estos niveles, se puede dar cuenta cómo aquí el precio sí le da un retroceso para poder tomar una entrada. ¿Cómo? Vamos a ir otra vez más atrás. Vamos a esta zona. Usted había marcado el break of structure en estos niveles. Mire que en ese nivel el precio entra al gráfico, pero se devuelve, es decir, vuelve a cerrar por dentro. Y una vez a partir de ahí, mire, aquí en estas zonas el precio empieza a hacer gráficos y zonas en que el precio le permite hacer algo. Aquí tenemos un cierre de vela, mire esta de aquí, esta vela roja que está aquí, cierre de vela por debajo, es la primer vela de todas estas que cierra por debajo de la zona. Ahí usted tiene nuevamente una confirmación de estructura de mercado y aquí ya puede esperar un retroceso, otra vez la misma estructura que esperábamos arriba, aquí ya puede esperar un retroceso y desde X zona empezar a vender. ¿Qué es lo que termina pasando después? Repito, esto porque ya lo vimos, pero la idea es que usted anticipe eso cuando está pasando el mercado. Y viene aquí, mire, el precio viene y le da su corrección de este movimiento que sí rompió, estos de aquí no han roto aún, de este movimiento que sí rompe, sobre ese nivel del break of structure, el precio retrocede y a partir de ese nivel arranca otra vez un movimiento bajista, que se da perfectamente bien hasta estas zonas y hasta esos niveles. Entonces, ¿por qué es tan importante que entienda esos tres conceptos? Repito lo mismo que le dije desde el principio. Tendencia. ¿Cuál es su tendencia? Esto es lo primero que tiene que determinar antes de siquiera plantearse tomar una entrada. Segundo, ¿cuál es su estructura de mercado? ¿Está su estructura de mercado siendo respetada o no? Perdón que esta M quedó horrorosa.
estructura de mercado. ¿Está su estructura de mercado siendo respetada o no? Si ya tiene la tendencia, que es lo primero que tenía que haber analizado, y su tendencia es bajista, busque la estructura de mercado bajista. Después de encontrar esa estructura de mercado bajista, entonces va a buscar el Break of Structure, BOS. Cuando busque esa estructura de Break of Structure, busque este tipo de figuras, este tipo de comportamientos, porque esto le va a permitir aprovecharse de esas zonas, repito, donde el precio favorece, ojo con eso, favorece la toma de entradas en venta. ¿Qué quiere decir el favorece? Quiere decir que no es una verdad absoluta, es decir, el precio tranquilamente puede seguir subiendo. Lo que pasa es que las probabilidades están a favor de que pase esa precisa situación de continuar cayendo. Mire luego la estructura, cómo termina generando el movimiento. Cae el movimiento, un retroceso, vuelve y cae el movimiento, un retroceso. De aquí desde esta zona hay que esperar si el precio es capaz de romper otra vez la estructura, otro retroceso y otra estructura, en fin, hasta que la estructura se rompa al alza y entonces nos confirma que hay un cambio de tendencia y que ya no es bajista, sino que se vuelve alcista. Vamos a ver si el precio da ese movimiento o no. Vamos a ver, por ejemplo, el Libra Yen. ¿Qué tenemos en esta zona? ¿Tenemos un movimiento alcista o bajista? Pues es bastante evidente que en este caso, en marco de 4 horas y en el marco diario, tenemos un movimiento alcista muy potente. ¿Por qué? Porque miren que el último movimiento del precio, las últimas zonas de movimiento, son muy fuertes al alza. ¿Ven? No tenemos estructura de bajos y altos cada vez menores. Este bajo no es más bajo que el anterior. Este bajo de aquí es más bajo que este, pero no es más bajo que este. Este alto de aquí está casi que igualado con este. Es decir, no tenemos una estructura clara, no tenemos la suficiente información para poder decir esto puede llegar a subir o puede llegar a bajar. Entonces, tomar una entrada aquí en cualquier dirección, a la alza o a la baja, es literalmente tirar una moneda al aire. Y nosotros no estamos jugando, estamos invirtiendo. En ese sentido, como no tengo unas opciones claras de operación, no hay probabilidades a mi favor en ninguna de las dos direcciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Absolutamente nada. Esperar. Esperar a que el precio nos dé una oportunidad de entrada. Vamos a ver otros tipos de activo. Vamos a ir a los demás gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, el australiano CAT, a ver si tenemos algo por aquí. Miren esta estructura, otra vez lo mismo. Vamos a quitar esto de aquí, que esto no lo hemos visto todavía, no hemos visto Fibonacci aún, pero quiero que vean lo siguiente. Estructura de mercado, ¿qué tenemos aquí en este último movimiento? La tendencia es ¿qué? La tendencia es alcista. ¿Por qué? Altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos. ¿Qué podemos esperar o creer que puede llegar a pasar? Que el precio continúe subiendo. ¿Quiere decir que ya desde aquí, desde este punto, va a seguir subiendo? No, yo no he dicho eso. He dicho que la tendencia, otra vez lo mismo. Punto número 1, la tendencia es alcista. Punto número 2, estructura de mercado. Estamos buscando entonces punto alto, punto bajo, punto alto. Necesitamos un punto bajo nuevamente para poder buscar una compra. Antes, no. Entonces, a esto todavía le falta un pedacito aquí de devolverse, perdón, y a partir de esa zona poder tomar algún tipo de compra. ¿Ven? Y cuando llegue a esos niveles, necesitamos un break of structure en 4 horas o en 1 hora. Entonces, nuevamente, otra vez la misma situación. El break of structure diario estaba en estos niveles. Aquí ya tenemos un rompimiento de estructura. Vamos a bajar a marcos de 4 horas y 1 hora. Vamos al de 4 horas y vamos a revisar qué ha pasado en estos niveles. Miren lo que pasó aquí. Esta zonita de aquí es un break of structure. Tenemos un rompimiento en la estructura en marco de 4 horas. ¿Por qué? ¿Por qué hay un rompimiento en esa zona? Porque en esta tendencia, recuerden, la tendencia principal que es la del diario es alcista. En esta tendencia de 4 horas que es bajista, lo que hacemos es confirmar la tendencia diaria. ¿Cómo? Con un rompimiento de estructura, otra vez, en el marco de 4 horas. ¿Cómo pasa eso? Venimos a estos niveles y aquí el precio me vuelve a crear un alto más alto, un bajo más alto, y cuando tengamos aquí un retroceso, para poder buscar esa estructura nueva de alto más alto, bajo más alto, a ese nivel empezamos a comprar. ¿Ven? Es como ir generando fractalidades una dentro de la otra para ir bajando cada vez más a gráficos cada vez más pequeños. Esto sencillamente se trata de repetirlo, de repetirlo y de repetirlo en absolutamente todos los niveles. Cuando no se cumpla alguna de esas circunstancias, no se opera. ¿Y por qué no se opera? Porque nos puede ir mal. El mercado nos puede cobrar precisamente el no tener esas confirmaciones. Entonces es mejor quedarse quieto. CAT Franco, vamos a ver, CAT Yen, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver el dólar index, por ejemplo.
Miren el precio, lo mismo, esto de Fibonacci todavía no lo hemos visto, pero miren la estructura que tiene el precio en marco diario, en marco de 4 horas. Nuevamente lo mismo, la tendencia es que el precio va o pretende hacer qué o tiende a hacer qué. Miren desde acá atrás, alto más alto, los bajos son más altos, aquí me genera un punto bajo que es más alto que el anterior, luego un punto alto que es más alto que todos estos anteriores, punto bajo que es más alto que este, punto alto, otra vez este de acá, perdón que no puedo seguir señalando, este punto alto de aquí arriba, que ahora es más alto que los anteriores, y ahora aquí hay unos puntos bajos que son más altos que estos de aquí. ¿Ven? Entonces, tendencia principal, alcista. ¿Dónde vamos a confirmar la tendencia? Marco de 4 horas. ¿Cómo la vamos a confirmar? Estructura de mercado. Venimos a estructura de mercado y aquí vamos a buscar esos altos más altos o bajos más altos. Precio de movimiento aquí, retroceso, movimiento al alza, retroceso, movimiento al alza. Miren que aquí el precio pareciera estarse metiendo en una especie de lateralidad. ¿Se acuerdan cuando les dije que no siempre las tendencias eran totalmente alcistas o totalmente bajistas? ¿Qué vamos a hacer aquí? Esperar una confirmación. ¿De qué? De la tendencia. ¿Cómo? Recuerden que en el diario tenemos alcista, así que necesito un rompimiento al alza, un retroceso y ahí sí empezar a comprar. ¿Ven? Eso es ir generando nuevamente, entendiendo la tendencia y entendiendo la estructura de mercado y cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Como siempre les digo, esto no es para nada, bajo ninguna circunstancia, para nada es el santo grial y con esto ya siempre voy a ganar y nunca voy a perder. En la explicación de Fibonacci vamos a ver cómo colocar nuestro stop, nuestro profit, qué son, qué significan y cómo poderlo diseñar. ¿Listo? Así que vamos paso a paso. Como último tema que vamos a hablar en este momento eh, es, hay personas, esto es un poco anticuado lo que les voy a enseñar ahora mismo, pero hay personas, hay gente que utiliza este tipo de cosas y pueden en algunos escenarios ser útiles para algunas personas. Voy a ir al mercado accionario, al mercado de stocks y les voy a mostrar lo siguiente. En estos mercados se utiliza muchísimo una cosa que se llaman medias móviles o moving average, aparece en inglés. Esas medias móviles son estas líneas que se le pueden diseñar o se le pueden programar a los gráficos para que me muestren cuál es el precio promedio que suele tener el precio en X número de sesiones. Por ejemplo, esta media móvil que está aquí es una media móvil de 100 periodos. Es una media móvil que coge el promedio del precio durante las últimas 100 sesiones diarias y genera un gráfico, una lineecita que me muestra durante esos 100 últimos días cuál ha sido su precio promedio. ¿Esto para qué sirve o para qué se ponen este tipo de líneas? Porque a veces nos ayudan a identificar la tendencia de una forma más visual. Si el precio está por encima de la media móvil, se supone que el precio tiende al alza, y si el precio atraviesa la media móvil a la baja, se supone que puede ser que el precio comience un movimiento de caída. Repito lo mismo que les he dicho siempre, porque no quiero ver gente, ay, es que yo utilicé eso y no me funcionó. Ojo, cada uno de estos elementos es una herramienta. Si usted está haciendo trading, por ejemplo, solamente con el break of structure, solamente con la tendencia o solamente con una media móvil, usted no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el trading no se trata de eso. Aquí no hay indicadores, ni formas, ni dibujos, ni maneras mágicas que me den una forma de entrar al mercado con total seguridad. Para nada. Es la mezcla de muchas de esas herramientas, la confluencia de muchas de esas herramientas, la que me permite tomar una ventaja estadística. Sin embargo, y otra vez les digo lo mismo, miren cómo el precio tiende, otra vez, escuchen la palabra, tiende a moverse al alza en ese tipo de periodos. Utilizo el mercado de acciones porque es, digamos, en el que más popularmente se utilizan este tipo de figuras, pero se puede utilizar también en Forex sin ningún tipo de problema. Vamos a verlo en FXM, vamos a ir a revisarlo en, por ejemplo, en el Euro-Yen. Entonces, esa media móvil, miren dónde está. El precio aquí no la respeta para nada. Es una media móvil que básicamente el precio hace lo que quiere con ella. Por eso es que les digo que solamente operar con una media móvil no tiene sentido. El euro neozelandés, miren este precio donde está, esta media móvil, cómo se mueve. El precio ha sobrepasado a la baja. Se supone que la tendencia ahora es bajista, se supone. Miren este movimiento, miren el precio cómo viene en una tendencia bajista ya desde hace rato. Es decir, les enseño esto de la media móvil es para que vean que hay formas a veces de colocarle al gráfico elementos gráficos, valga la redundancia, que nos permiten a veces analizar
¿Cuál puede ser esa tendencia de forma todavía más fácil? Esto no sé, muchos años no, hace 4 o 5 años atrás, una época que eso estaba de moda, hay gente que pone hasta 2 y 3 y 4 medias móviles dentro del gráfico. Las de 100 periodos, las de 50 periodos y las de 200 periodos son las que más se utilizan, las más famosas. Pero hay gente que utiliza también medias móviles de 20 periodos o de 30 o de 13 o de 26 o de 60. Eso va a depender de cada persona. Yo les muestro que se puede colocar. A veces tiene utilidad, a veces no. Hay algunos activos que respetan más las medias móviles que otras, pero sí es cierto que muchas veces cuando el precio, por ejemplo, miren, esta tendencia al alza, cuando el precio rompe la media móvil, posterior a ello el precio entra en un movimiento bajista. Así que un movimiento por encima de la media móvil también puede ser una señal de algo. El Standard & Poor's se mueve mucho con esa media móvil. Miren el petróleo, por ejemplo, cómo va sosteniendo esa media móvil y en algún momento pues tiende a separarse de ella. Otra cosa que se enseñaba, repito, hace algunos años, cuando el precio, este precio de aquí, se separa demasiado de la media móvil, tiende a buscarla nuevamente. ¿Qué significa eso? Que si el precio viene hasta por acá arriba y la media móvil se ha quedado por acá abajo, lo normal, lo que frecuentemente sucede es que el precio venga a buscar niveles cercanos a esa media móvil. No que pase siempre, les repito, no opere solamente con temas de media móvil. Yo lo único que hago es compartírselo para que lo tenga como una herramienta más de las muchas que hay dentro del mercado. Mire esta, por ejemplo, el oro revienta al alza la media móvil, viene a buscarle y pareciera que por ahora se mantiene sobre esos niveles. Y por último, ya para despedirnos de esto, quiero que veamos, a ver si tenemos por aquí el Standard & Poor's, no lo tenemos, vamos a buscarlo, porque suele ser un índice, el S&P 500, vamos a verlo aquí, vamos a verlo aquí, el CFD, miren, suele ser un precio, un movimiento que miren que se mantiene siempre por encima de la media móvil, desde estas épocas de acá atrás, casi que desde agosto del 2020 se mantenía por encima. 2020 estamos hablando de casi hace 2 años y ahora está por debajo de esa media móvil y le está costando volver a recuperarla. Vamos a ver qué tal se comporta. Ahora, otra cosa, y ya para terminar, si usted modifica esto, por ejemplo, no la quiero de 100 periodos, la quiero de 200. Si usted le da a aceptar, mire el precio aquí cómo se comporta. No la quiero de 200 periodos, la quiero más pequeña, la quiero de 50 periodos. Mire cómo se comporta, mire que va como más pegada al gráfico. ¿Por qué? Porque usted está disminuyendo los periodos del tiempo en el que él hace la media, entonces se ve más pegada al gráfico. Nada más que eso. Así que, señores, hoy hemos visto tendencia, estructura de mercado, break of structure y medias móviles. Todo ese tipo de dibujos que usted le quiere poner adentro a TradingView se los puede colocar aquí en la parte de arriba. Hay un botoncito que dice indicadores, métricas y estrategias. Usted aquí puede buscar media móvil, quiere ver el volumen, quiere ver, bueno, una cantidad de cosas que hay. Realmente es que es tanta la información que nos quedaríamos en una clase de 2 horas viendo solamente esas cosas. Entonces, ahí lo puede agregar ahí. Y en MetaTrader 4, les voy a dejar también los tutoriales de TradingView de MetaTrader 4. Lo pueden agregar en una ventanita que hay en la parte de arriba que se llama indicadores, si no estoy mal. Está al lado de donde está el reloj de las temporalidades, de los frames. Entonces, ahí lo van a poder revisar. De todas maneras, les dejo también el intro, digamos, entre comillas, del tutorial de MetaTrader 4 y el tutorial de TradingView. Eso sería todo por hoy, señores. Espero de todo corazón que hayamos aprendido con claridad lo que son las tendencias, lo que es la estructura de mercado, el break of structure y, una vez más, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, déjenos un comentario, una pregunta, una sugerencia, cualquier tipo de cosa nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder llegarle a más personas y síganos en el resto de redes sociales. Recuerden también que tienen nuestras mentorías y nuestro servicio de señales de inversión en nuestra página web. Un abrazo, señores, que tengan un excelente resto de semana y el día de mañana nueva clase. Vamos a ver Fibonacci, stops y profits, cómo colocarlos de la mejor manera posible y cómo interpretar los retrocesos dentro de esas tendencias. Un abrazo para todos, que tengan un excelente resto de semana. Mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.